Bienvenidos a todos. Esta es la clase modelo hoy que vamos a realizar bueno, ya desde ahora. Pero antes que todo quisiera presentarme. Mi nombre es Dino Yancacharia, como bien lo ha mencionado Víctor. Cuento con 22 años de experiencia en minerías a cielo abierto. También en subterráneas he estado unos años, un par de años, 3 años, pero más mi experiencia es en tajo abierto. Sin embargo, respondiendo también a lo que preguntaron, este curso, en realidad todo el paquete está enfocado al tajo abierto. Sin embargo, podemos también incluir parte de subterránea, porque al final el criterio geomecánico es similar al subterráneo. Bueno, tiene algunos detalles que podemos también durante las clases detallarlo, ¿no? Especificarlo. Si ustedes, bueno, si se matriculan y tienen esa parte que se va o quieran ustedes ahondar, podemos también eso explicarlo, ¿no? Colocando unos ejemplos. Entonces, continúo. Yo tengo también estudios en maestrías en la Católica, en la Universidad Nacional de Ingeniería, de- que también los he finalizado en cuanto a gestión, en cuanto a mejora continua, ¿no? Yo también soy Black Belt en Instituto Lean Six Sigma, Black Belt en Lean Six Sigma, mejora continua. También he aplicado bastantes temas de mejora en la minería y mi experiencia básicamente es en perforación y voladura, aunado también a la parte geomecánica, a la parte metalúrgica, a la parte geológica, a la parte operacional como la de planeamiento. Entonces, eh, este curso pues lo voy a hablar con bastante detenimiento en cuanto a casos, a experiencia, ¿no? Y lo que realmente se aplica en la mina, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos temas teóricos, pero saberlo aplicarlo o lo que sí se hace en la mina es lo que a veces no se diferencia, ¿no? Entonces es eso más que todo, mi parte de conocimientos. Y adicionalmente a ello, y yo he participado en ponencias en Perumín, ¿no? He sido también partícipe en ponencias en las universidades aquí en Perú, tanto en el sur, en el centro y en el norte, ¿no? Con respecto a estos temas interesantes que es la voladura, ¿no? La fragmentación. Al final, todo lo vamos a resumir a fragmentación. Adicionalmente a eso, yo actualmente soy vicepresidente del IC Perú, del capítulo de ingenieros explosivistas acá en Perú, y estoy 100% relacionado a este bonito tema de voladura, ¿no? Voladura. Acá está mi perfil, ya como ustedes lo han escuchado. Entonces, ahora yo estoy abocado también a la capacitación, estoy dando charlas, ponencias y capacitaciones con respecto a las operaciones mineras, ¿no? Y hoy estamos en esto. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a comprender la importancia de zonificar la dureza, ¿no? Del macizo rocoso. ¿Y para qué vamos a comprender esto? Para pues entender también el mejoramiento de la fragmentación, ¿no? Cómo podemos reducir costos, cómo podemos aumentar la seguridad en la mina, ¿no? Segundo, vamos a analizar también los ajustes de los patrones de perforación, la selección de explosivos, los tiempos de retardo, ¿no? Según la dureza, y vamos a hablar sobre todo la dureza extremadamente dura o dura, ¿no? Y para optimizar las voladuras, básicamente la fragmentación. Y tercero, vamos a aprender sobre técnicas geotécnicas y operativas, como por ejemplo ahora la resistencia a la compresión y en el tema de las perforadoras, la parte operativa, que es las velocidades de penetración, cómo se relacionan con las zonas
de dureza, ¿no? Entonces ahora comenzamos em, los conceptos claves. ¿Cuáles son los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con, con la zonificación, ¿no? Con la zonificación de una malla de perforación para obtener el P80 deseado, ¿no? Es lo que en la minería todos buscamos, ¿no? Todos buscamos. ¿Por qué? ¿Por qué esa búsqueda? Porque en la planta metalúrgica el objetivo es recuperar al 100%, ¿no? Lo que tenemos de mineral dentro de una roca, ¿no? Y para eso necesitamos reducir el tamaño del material volado, de tal manera que los reactivos, em, que, que el proceso metalúrgico pueda pues recuperar al máximo la pureza de ese mineral que está dentro de una roca, ¿no? Y sobre todo que el mineral está combinado con varias, ¿ah? Entonces, por ejemplo, el oro está con la plata, está con otros elementos como el cobre, ¿no? Entonces, sacar el oro de esa roca, ¿no? Y asimismo también los demás, ¿no? Porque está mitad el cobre. Entonces, es un proceso metalúrgico en donde se espera mucho de la fragmentación para poder recuperar ese mineral y obtener obviamente mayor beneficio económico, que es al final lo que se quiere, ¿no? Lo que todo empresario minero busca dentro del negocio, ¿no? Del negocio de la mina. Tanto dinero invertir como para poder recuperar también. Entonces, la voladura, la fragmentación de roca es la parte importante de toda la operación, ¿no? Entonces, por ahí me van a decir, no, Dino, está el chancá, bueno, está el carguillo, carreo, está la parte geológica, sí, cada uno tiene su importancia, pero la voladura, la fragmentación, es uno de los puntos más neurálgicos dentro de la operación porque te mueve todo, ¿no? Te mueve todo, te afecta y puede alterar también presupuestos, costos a nivel general, ¿no? Entonces, em, recae mucha importancia en esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros optimizar una voladura? La voladura la vamos a optimizar conociendo el macizo rocoso. De ahí vamos a partir, ¿no? El macizo rocoso va a ser una pieza clave dentro de, de, de los resultados de la fragmentación de una voladura. Eh, y eso tenemos que saberlo, tenemos que saber caracterizarlo, tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar, qué propiedades tienen, ¿no? Y el macizo rocoso es variable, es muy variable dentro de la mina, ¿no? Sea tajo abierto, sea subterráneo. Eh, y cada voladura es una historia diferente, como dicen, ¿no? Es una historia diferente, ¿no? Nosotros no podemos tomar o así fehacientemente hacer un copy-paste de un diseño de voladura, de perforación y voladura y hacerlo en el siguiente disparo, ¿no? No, eso es un error que no debería cometerse, que sí lo hacen, pero no lo deberían de cometer porque la roca es variable, ¿no? El buzamiento, la orientación, las estructuras, todo va a ir cambiando a través del minado, de los bancos que vamos a ir fragmentando y minando, y eso obviamente que se puede hacer su seguimiento, ¿no? Pero para eso tenemos que mapear, tenemos que loguear, tenemos que pasarlo a un plano, ¿no? Un plano en donde podamos definir, podamos identificar, ¿no? Cómo se está comportando el macizo rocoso por medio de sus propiedades y poder aplicar el diseño de perforación adecuado, un espaciamiento adecuado, también aplicarle, dosificar un explosivo con una energía que pueda vencer la resistencia a la compresión, ¿no? La resistencia a ser roto del material rocoso, ¿no? Entonces, por eso que es clave, ¿no? Alguien que trabaje como dicen, pues, prueba y error, va a poder también tener ciertos resultados positivos, pero va a haber una brecha en donde, pues, va a haber más errores que buenos resultados, ¿no? Entonces, no es tan correcto que digamos, ¿no? Tenemos que identificar bien el macizo rocoso, reconocerlo, saber
aplicar, ¿no? Los diseños que puedan vencer esa resistencia que tiene la roca para ser rota, ¿no? Entonces, los factores que van a influir en su eficiencia, ¿qué factores van a influir? Primero, tenemos que conocer el macizo rocoso, ¿no? El tipo de roca. Entonces, para eso tenemos que eh, guiarnos, tenemos que utilizar instrumentos de medición, ¿no? Como dicen, lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces, hablando geomecánicamente, tenemos que aplicar distintos métodos de medición para darle un valor a esa roca, ¿no? Por sectores, por clases, ¿no? Ya bien sabemos las caracterizaciones que los investigadores a través de los años lo han hecho, ¿no? Como el señor Barton o el señor Winansky, y se han hecho tablas también. Sin embargo, en la operación, en las minas, nosotros buscamos las fórmulas, los elementos lo más práctico posible, ¿no? Porque el día a día en la mina nos gana, ¿no? En la mina no nos podemos dar el lujo de poder ¿no? mapear, identificar y reconocer una roca que nos demore más de un día, ¿no? Entonces, los mapeos los necesitamos rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque la mina es dinámica, algunas veces hay cambio de planes en ingeniería, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? De volar un polígono de alta ley a volar un polígono de baja ley, ¿no? Por un tema de blendeo. Entonces, los mapeos geomecánicos se tienen que hacer pues a largo plazo, a corto plazo, o en todo caso también manejar eh, planes alternativos para tener eh, zonificaciones ya identificadas con tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso va a influir mucho en la eficiencia del disparo, ¿no? Entonces, em, el factor de la roca va a ser importante dentro de la eficiencia de la voladura. Y partiendo de la roca, bueno, otros factores que nos van a influir va a ser el explosivo, ¿no? En su calidad, en su cantidad, en la forma como lo tenemos que colocar dentro del taladro, pero antes de eso, saber, ¿no? ¿Qué tipo de roca es? Y también la perforación, ¿no? No nos olvidemos de la perforación. La perforación también. Tenemos que definir bien el espaciamiento para una roca dura, la vamos a reducir o lo vamos a ampliar para una roca suave o una roca fracturada, ¿no? Entonces, allí tenemos que ver bien también la parte del diseño de perforación. Em, Esos son los factores que van a influir mucho en la eficiencia de la voladura, ¿no? Tanto el explosivo como la perforación y antes de los dos, el macizo rocoso, ¿no? Por ahí hay, ¿no? otros parámetros como los parámetros de minado, el diámetro, la altura del banco, ¿no? Los equipos de minado. Sin embargo, los principales y los que yo defino como claves que influyen en la eficiencia es la perforación, el explosivo y antes de los dos, la roca, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener que entender cómo o qué significa una zonificación de dureza del macizo rocoso. Na- em, lo más general que podemos ver dentro de una zonificación es lo que vemos acá en esta foto, ¿no? Donde está la pala y hay una plataforma. Esta plataforma, bueno, que ya está volada, sin embargo, esta plataforma, antes de ser volada, ha sido zonificada, ha sido sectorizada o dividida, ¿no? Por familia de propiedades geomecánicas, ¿no? Entonces, en un sector aquí de esta malla habrá sido roca suave, en otra dura, ¿no? En alguna ha tenido pues un módulo de elasticidad alto o bajo, ¿no? Un módulo de Poisson también de la misma manera, ¿no? Bajo. eh, Alteraciones también con sílice, cuarcita, todo lo que menciono traducidos en un parámetro importantísimo que nos va a ayudar de forma práctica. ¿Cuáles son? Los megapascales, ¿no? Los UCS, los megapascales, la resistencia a la compresión de la roca, ¿no? Finalmente, todas las propiedades cualitativas que tenemos del macizo rocoso lo tenemos que llevar a un número, ¿no? Porque con un número podemos
pasarlo a un modelo matemático, pasarlo a una fórmula, hacer nuestros cálculos, predecir, ¿no? Predecir nuestros resultados y luego comparar con nuestros resultados, ¿no? Entonces, eh, más que la calidad o parámetros cualitativos del macizo rocoso, tenemos que llevarlos a a, a un término, pues, numérico, ¿no? Cuantitativo, para poder nosotros también llevarlo a mediciones, ¿no? Para poder nosotros controlarlo por medio de eso. Entonces, con esta plataforma que vemos, esta foto de la malla de perforación, con las voladuras realizadas, tenemos pues la fragmentación, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Los fragmentos, ¿no? Como están rotos, ¿no? Fragmentados, que como les comenté al inicio, la planta metalúrgica busca lo mínimo, ¿no? Lo mínimo para poder darle menor trabajo a la chancadora, menor trabajo a la molienda y también darle máxima eficiencia a sus procesos metalúrgicos para alcanzar mayor recuperación, ¿no? Entonces, estos tamaños de fragmentación lo podemos pasar acá en esta gráfica de análisis de granulométrico, ¿no? Esta es una gráfica donde tenemos tamaño en centímetros y el porcentaje de pasante, ¿no? ¿Qué tamaño está pasando por un tamaño de malla, ¿no? Entonces, em, esto es lo que se hace el tamaño de distribución y finalmente se comparan los resultados de fragmentación según el tipo de roca y explosivo y perforación aplicado, ¿no? Y acá vemos la foto de una voladura, ¿no? En tajo abierto. La foto de la voladura de un tajo abierto, como pues se hacen los disparos, se hacen uno, dos, tres, cuatro, cinco disparos en simultáneo, ¿no? Pero eso sí, ya en el curso lo vamos a ver ya con más detenimiento quienes se matriculen, porque el tema es amplio, ¿no? Amplio, enfocado a la geomecánica, porque el curso general que vamos a tener, vamos a hablar mucho de geomecánica relacionada a la voladura, ¿no? Entonces, es lo especial que se hace en este curso, ¿no? Ustedes en otros cursos, tal vez en otros lugares han visto, eh, más enfocado al explosivo, enfocado al detonador, eh, tocan temas geomecánicos, pero en esta oportunidad vamos a darle mayor porcentaje de estudio y práctica con respecto al macizo rocoso, porque ahí está el secreto, ¿no? ¿De qué nos va a servir pues, utilizar detonadores electrónicos de última tecnología si es que lo aplicamos mal en una roca que no es la que corresponde, ¿no? Entonces ahí está el detalle y ahí es donde nosotros vamos a trabajar bastante en el curso. Tenemos acá esta imagen en donde em, hacemos acá una especie de ciclo, ¿no? Entonces, primero la información, el input, ¿no? Entra el input, la información para caracterizar el macizo rocoso. Una vez que caractericemos el macizo rocoso, aplicaremos la energía necesaria de voladura del explosivo para vencer ese macizo rocoso, para quebrarlo, ¿no? Para quebrarlo y poder, pues, reducir a su mínima expresión de la roca. Y luego de aplicar esa energía de la voladura, vamos a proceder a los procesos, ¿no? Posteriores que van a ocurrir después de la voladura, carguío, acarreo, chancado, todos todos los procesos que están involucrados dentro de la fragmentación. Y este ciclo va a ser iterativo, ¿no? El proceso va a ser iterativo porque luego va a haber una optimización del resultado que es la fragmentación y va a salir información con respecto a esta optimización, ¿no? Se recibe una retroalimentación, un feedback, ¿no? Un análisis o unas lecciones aprendidas y nuevamente ingresa la información mejorada, nuevamente se ve la caracterización, la energía del explosivo y los demás procesos, ¿no? Y esto va a ir corriendo. Es un ciclo que nunca termina, porque es igual que el mejoramiento continuo, ¿no? Y eso también está relacionado a My to Mill, ¿eh? Ustedes han escuchado bastante del My to Mill, ¿o no? El My to Mill también está relacionado a este ciclo de mejora. Entonces,
Para tener pues una zonificación del macizo rocoso y para optimizarlo para la voladura, acá tenemos pues que utilizar recursos. ¿Qué recursos? Tenemos acá los UAVs, ¿no? Los UAVs, ¿qué son los UAVs? Son los vehículos, ¿no? Autónomos movibles, ¿no? Las unidades vehiculares móviles. En castellano, ¿no? Los drones. Los drones, los elementos también escáneres que pueden mapear rápidamente un talud, ¿no? En este caso un talud. El dron también puede hacer el mapeo geomecánico también del talud en tiempo real, ¿no? Hay ya hoy en día, pues, distintos métodos con IA relacionado a fotos, a, a videos, al tema de los drones, ¿no? Que nos pueden ayudar bastante en la zonificación del macizo rocoso, ¿no? Y el macizo rocoso está rodeado también de discontinuidades de familias de propiedades geomecánicas con discontinuidades, en donde pues podemos diseñar nuestros parámetros de perforación y voladura. Y acá tenemos la perforadora que va aplicando ese diseño y que también va alimentando información para poder corroborar, para poder también zonificar el macizo rocoso, ¿no? Entonces, la perforación también va a ser uno de los elementos importantes para poder zonificar la perforación y voladura. Y luego de eso ya tenemos el disparo, ¿no? Que vamos a tener una fragmentación con un desplazamiento y una pila de mineral según el requerimiento del equipo que va a minar, ¿no? Y luego de tener este resultado de fragmentación, vamos a tener un equipo de monitoreo que va a revisar y va a ir alimentando información sobre los tamañitos que han salido del disparo, ¿no? Todo esto nace de la información del macizo rocoso. Por eso está acá separado, ¿no? La información del macizo rocoso. Todo esto va a ir caminando al entorno del macizo rocoso. Por eso que aquí es donde nosotros tenemos que investigar, identificar y sacarle mucho provecho a al macizo rocoso para poder tener una buena zonificación. Entonces, con esa información, con los resultados de la voladura, también podemos nosotros revisar, revisar ciertos resultados del macizo rocoso, ya como se dice en aguas abajo, en planta, ¿no? Con respecto al Ball Mill Work. ¿Qué es ese Ball Mill Work? Es BWI. Es el índice eh, de grindibilidad o el índice de molienda, ¿no? Hay un Index Works que nos va a indicar más energía, menos energía de consumo con respecto si la fragmentación ha sido gruesa o ha sido fina. Y eso también está enfocado al tipo de roca, ¿no? Me acuerdo muy bien, en una mina muy conocida, cuando estuve trabajando, salió su alarma, ¿no? Su alerta en sus, en sus monitores metalúrgicos, en donde la chancadora estaba atracándose, ¿no? Estaba teniendo inconvenientes en el paso de la roca sobre el chancado. Su KPI de toneladas horas chancadas estaba cayendo, ¿no? Y era porque habían encontrado material grueso. Y en ese momento hicieron cruce de información con respecto a qué polígono, a qué banco y a qué fase de la mina ha sido volado, ¿no? De dónde venía ese disparo. Y pudieron reconocer en el momento, ¿no? De qué zona mineralógica había venido, ¿no? Qué roca estaba caracterizada ahí. Entonces, esto también está enlazado, ¿no? Y finalmente acá también vemos una broca tricónica, ¿no? Esta broca tricónica, los aceros de perforación también nos ayudan mucho en zonificar la malla de perforación porque nos dan una idea o nos corroboran los datos geomecánicos que sí son rocas duras o suaves, ¿no? Entonces, dentro del macizo rocoso, esta es una camarita que ha ingresado un taladro y acá podemos ver, ¿no? Podemos ver los taladros cómo están conformados internamente, ¿no? Porque perforar de afuera
a veces no se puede ver bien. Entonces, aquí, por ejemplo, este taladro en la A tenemos una área masiva, ¿no? La roca es masiva, ¿no? Y eso nos está, nos está dando en la imagen al ver, pues, un cilindro uniforme, ¿no? En la perforación. Aquí, por ejemplo, en la B tenemos una discontinuidad, ¿no? Donde el cilindrito o el taladro es angosto, ¿no? Se puede decir. Entonces está más cerrado, se puede. Y esa característica de estar más cerrado se da, pues, en materiales o en rocas donde eh, tenemos arcilla o tenemos material eh, que es fácilmente compactable, ¿no? Entonces, yo nombro el ejemplo de la arcilla porque cuando perforábamos en arcilla, sí se cerraban los taladros, ¿no? Y teníamos problemas en los disparos, ¿no? Teníamos que aplicar otro tipo de explosivo. Aquí, por ejemplo, en este taladro de enlace tenemos un cambio litológico, ¿no? Un cambio litológico que se muestra en esta imagen. Y en la D tenemos un área débil, ¿no? Una roca suave, se puede decir, ¿no? Una roca suave, pero con debilidades en el macizo, ¿no? Que aparentemente en la imagen podemos ver que no se conforma bien en la boca, ¿no? En la E tenemos una discontinuidad de tamaño medio, ¿no? Similar a la de arriba, a la de B, pero esto sí tiene un poco con mayor porcentaje, ¿no? Acá tenemos una cavidad pequeña que se da al inicio de la boca, ¿no? Que también tiene otra característica este taladro. Aquí en la G tenemos un área de roca rota, fracturada, ¿no? Fracturada también, ¿no? Una roca fracturada, pero está en cierto porcentaje, ¿no? La H también tenemos discontinuidades de tamaño, de grandes tamaños, como un corte vemos acá, ¿no? Como una fractura. Y finalmente acá tenemos una cavidad ya más pronunciada, ¿no? Que también es caracterizada para un tipo de roca. Entonces, acá tenemos 9 fotos que nos dan una idea, un criterio también de qué macizo rocoso estamos enfrentándonos, ¿no? Lo podemos ver geomecánicamente, geológicamente. Esto se puede detallar mejor cuando hacemos el mapeo en campo, ¿no? Y acá podemos ver cómo en las mallas de perforación, en los taladros, va a influir, por ejemplo, una roca suave, una roca dura, ¿no? O una transición en la zona litológica, ¿no? En zonas de mineral o desmonte, ¿no? Acá está con leyenda, por ejemplo, los rojos son mineral y los verdes son desmonte. Las zonas guindas son zonas suaves y las zonas de transición son los naranjas, ¿no? Acá hay una zona limonita y siderita. Bueno, esto es lo que la información que se recaba se transmite en un software y se puede obtener estos análisis, ¿no? Como vemos acá. Y bueno, vamos a ir directamente a los métodos para zonificar, ¿no? ¿Qué métodos de zonificación a la dureza podemos aplicar al macizo rocoso? Ya yo lo voy a mencionar, tal vez se pueda decir que se sobreentiende, pero yo sí en campo, ¿ah? En la operación, en las 4 o 5 minas que he estado, no lo he visto, la verdad, que lo apliquen en tiempo real, ¿no? Tal vez lo hayan aplicado, pero pasado la voladura, o lo han hecho a destiempo, pero esto sí, muy pocas minas lo hacen. Sobre todo las minas que tienen su departamento de geomecánica bien constituido, sí tienen bien claro esto y, y lo están mejorando, ¿no? Es de verdad que es loable ver departamentos geomecánicos que apliquen sus instrumentos y puedan también obtener parámetros que puedan ayudar a la voladura, ¿no? A la perforación. Antes de, ¿no? Porque después de no es no es tan aprovechable que digamos, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un disparo, ¿no? He hecho una voladura y saco una muestra antes de la voladura, lo llevo a Mecánica de Rocas, un laboratorio en Lima, pasa una semana, regresa y me dan los índices, ¿no? Pero
ya se disparó ya el proyecto, ¿no? Si bien es cierto, puede servir como una referencia, pero para la voladura ya pasó, ¿no? Para ese proyecto, ¿no? Entonces, lo que, la mejor práctica que se puede hacer es hacerlo antes, ¿no? Antes del disparo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo ya planeada una voladura según el plan semanal, ¿no? Según lo programado. Por ejemplo, ¿no? Hoy día es sábado, sábado 8 de febrero, el día lunes del 10 hasta el 17 se programan los disparos, ¿no? En fases 3 banco 3508, ¿no? El día lunes, el día martes, la fase de 1, el banco tal, ¿no? Y así, cada día o dejando un día o cada 3 días, depende de la mina, ¿no? Cómo hacen su programación. Entonces, teniendo el plan de toda la semana, ya 3 días antes, o es más, con mayor anticipación, uno puede ir haciendo su mapeo geomecánico, ir revisando o estando en campo, ¿no? Viendo los taludes, viendo las caras libres, ¿no? Y sobre todo también corroborarlo con las perforadoras, ¿no? Porque las perforadoras también es un medio muy bueno para saber si la roca mapeada es dura o es suave, ¿no? O es medio, ¿no? Por ahí me van a decir, no, ingeniero, pero también se puede confundir cuando la perforadora eh, está con la barra adentro y puede demorar por otro motivo, no necesariamente por la dureza. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, sí. En la perforación hay algunos parámetros, factores que se pueden confundir con la dureza, ¿no? Sin embargo, el 80% se acerca. Entonces, sí es una buena herramienta que puedan ustedes corroborar en la malla de perforación. Y acá dentro de los que vamos a mencionar, tenemos el martillo de Smith, el muy, muy comentado martillo de Smith, la medición de carga puntual y el índice de perforabilidad, que se asocia a la velocidad de perforación del equipo, ¿no? Bueno, la última es una técnica operativa, ya la voy a mencionar, es una técnica operativa. Entonces acá tenemos el martillo, acá tenemos la carga puntual, ¿no? Entonces, vamos a explicar esto eh, ahora, ¿qué consiste el martillo de Smith? Aunque varios me van a decir, ingeniero, pero sí ya lo tengo entendido, ¿no? Pero vamos a repasarlo, a ver, vamos a repasarlo. El índice de rebote de Smith. Generalmente el martillo de Smith está relacionado al concreto, al cemento, ¿ya? Así nació este instrumento, ¿no? En las construcciones, en el cemento, pero también está aplicado a la roca, también está aplicado a la roca y como vemos acá en la foto, se aplica en el macizo rocoso y tenemos aquí en una tabla, ¿no? Una tabla de utilización, en donde tenemos el tipo, ¿no? El tipo de medición que vamos a hacer con el martillo, ¿no? Por ejemplo, acá, el N es para concreto, ¿no? Ese es para construcción civil, ¿no? Cuando van a hacer los edificios, van a hacer sus puentes, ¿no? Ahí utilizan ese martillo con tipo N, ¿no? Entonces, los martillos van a variar, ¿no? Hay un tipo L también, y ese L es para la roca en mina, ¿no? Acá dice versión más pequeña del tipo N, adecuada para el ensayo de partes pequeñas y sensitivas al impacto o en piedra artificial. Bueno, este es para la mina, ¿ya? Este es para la mina. Los otros, bueno, son variedades, sin embargo, acá sí está bien definido para concreto, cemento N y para minería L, ¿no? Por ahí que tienen otro martillito lo pueden hacer. Ahí me dicen, ingeniero, pero yo ya tengo uno tipo N, ¿cómo lo uso en minería? Sí se puede, ¿eh? Y esto lo vamos a explicar, ¿no? Sí se puede. El índice de rebote de Smith. Bueno, hay un procedimiento para tener el ensayo, ¿no? Del martillo de rebote de Smith. Hay una serie de autores, ¿no? que lo nombran distintos procedimientos, distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, el señor Young,
dice dividir el macizo rocoso en una malla reticular y promediar los impactos simples de cada retícula, ¿no? El señor Casi acá habla de registrar al menos 35 lecturas de rebote, ¿no? Eliminar las 10 lecturas. Y acá tenemos varios, ¿ah? Tenemos acá 3, 6, 7 y acá tenemos también otros 7 más. Tenemos alrededor de 14, ¿no? A ver, 14, sí, 14 formas de medir con el martillo de Smith. Y hay 14 autores que lo sustentan. ¿Y cuál nosotros lo usamos? ¿Cuál nosotros usamos? Bueno, nosotros vamos a usar este método del USBR. Este es un método americano en donde no se complica, ¿no? Lo hace más simple la medición. Dice realizar 10 lecturas en varios lugares de cada superficie y esos 10 lecturas, los 5 más bajos, los borras, ¿no? No los consideras. Y tienes que promediar los 5 más altos. ¿Ya? Ese es un método así de simple para poder medir el índice de rebote. Entonces, acá tenemos nuestra tablita del martillo de Smith, ¿no? Acá tenemos nuestra gráfica, ¿no? Y esta gráfica, una gráfica bien potente, ¿ah? Bien potente, en donde se mide también de acuerdo a los rebotes, ¿no? Acá este es los rebotes, lo que ustedes van a obtener usando este martillo de Smith en un macizo rocoso, ¿no? Sea suave, duro o medio, fracturado, ¿no? Entonces tenemos acá este índice, ¿no? En la eje de las X, y acá arriba tenemos en la eje de las Y la resistencia uniaxial a la compresión. Entonces tenemos índice rebote y resistencia a la compresión. Y aquí en estas líneas, que están como especie de abanico, tenemos la densidad de la roca, pero esta densidad está en kilonewtons sobre metros cúbicos. Ya tenemos acá un abanico en donde nosotros podemos extrapolar y poder obtener nuestro índice de macizo rocoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo voy con mi martillo y obtengo 46 de índice de rebote, ¿no? Este 46 lo llevamos acá a estas líneas y buscamos cuál es la densidad de la roca del macizo rocoso, ¿no? Ahí vamos a tener varias y la más representativa va a ser, por ejemplo, vamos a asumir, ¿ya? Que sea este de acá el 2.7, ¿ya? El 2.7. Entonces se intersecta con el 2.7 y la llevamos aquí a la resistencia a la compresión, ¿no? Megapascales. Y acá vamos a tener por escala el resultado, ¿no? Que debería estar alrededor de los 130 megapascales aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder calcular con nuestro martillo de Smith. Ojo, ¿ah? Acá hay que tener en cuenta que el martillo tiene que estar en esta posición, como vemos en la foto, ¿no? De forma perpendicular a la roca, de forma perpendicular. Entonces, si lo hacemos de esa forma, la línea que tenemos que considerar en las X es esta flechita para abajo en forma perpendicular. Profesor, yo lo hice al revés, de abajo para arriba, ¿no? Entonces, si lo has hecho de abajo para arriba, tienes que considerar esta orientación, ¿no? La de abajo. Profesor, yo lo he hecho de costado. También hay de costado, hay hasta 4 direcciones adicionales, ¿no? Entonces, para cada orientación vamos a tener un índice diferente, ¿no? Entonces, el cual lo tenemos que llevar igualmente al abanico y nos tiene que salir el mismo resultado, ¿no? O en todo caso, tenemos que convertir esta orientación a una orientación original, ¿no? Entonces, tenemos que convertir o en todo caso llevarlo también al gráfico. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Con el martillo de Smith hemos tenido 10 mediciones, como nos dice el procedimiento. 49, 46.5, 45.5, 45, 44.3 y así, ¿no? Que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valores del martillo que se ha aplicado, ¿no? A una muestra. Entonces, de estas 10
de estos 10 que se ha tomado, se eliminan los cinco más bajos y se extrae los 5 más altos, ¿no? En este caso, estos de acá, 46, 46.5, 48.5, 49 y 50. Se extrae estos 5 y se obtiene un promedio de esos 5. El promedio de los 5, 48, ¿no? 48 vamos a tener, 48 de rebote. Y ese 48 está acá, es lo que acá hemos medido, ¿no? Estos 48. Y esos 48 lo vamos a llevar a esta fórmula, ¿ya? Es una fórmula logarítmica que tenemos de UCS, ¿no? Que es igual a 0.0088 multiplicado por, esto es la densidad de la roca, por el índice de rebote, más 1.01 mn sobre metros cuadrados, ¿no? ¿Ya? Esto es. O también podemos aplicar esta fórmula de arriba, ¿no? El logaritmo natural, ¿va? Entonces tenemos hasta tres formas para calcular. ¿Ya? Por ahí me dicen, profesor, he usado un martillo de concreto, no he utilizado el martillo para la mina tipo L, ¿no? He utilizado uno tipo N. Y acá tenemos la fórmula, ¿ya? Acá tenemos una fórmula donde podemos ingresar el índice de rebote del martillo de cemento, ¿no? Y podemos obtener acá el índice de rebote del martillo para roca, ¿no? Entonces, podemos reemplazar acá estos valores y tener para índice de roca y esto llevarlo a esta gráfica. Por esta gráfica es para tipo L, por si acaso. ¿Ya? Entonces, podemos hacer de esa forma. Ya aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos logaritmo de la resistencia a la compresión que vamos a obtener es igual a 0.008 multiplicado por 27, que es la densidad de la roca, que es este de acá, 27, por 46, que es el índice de rebote, más 1.01, ¿no? Entonces, resolviendo esto, despejando, tenemos la resistencia a la compresión del índice, un 126.75 megapascales, ¿no? Este es el resultado que obtenemos de esta operación. Entonces, ¿de dónde nos salen estas fórmulas que me van a decir, ¿no? Ingeniero, ¿de dónde salen estos logaritmos? ¿No? Esto viene de una correlación de resistencia a la compresión con respecto a los rebotes. Cuando hablo de una correlación es llevarlo a la estadística, ¿no? Cuando lo llevamos a la estadística, podemos obtener ecuaciones lineales, exponenciales, ¿no? En donde se relacionan entonces estas ecuaciones, entre comillas, empíricas, ¿ah? Pero no tienen nada de empíricos porque están, están basadas en información, en números que se han obtenido de los instrumentos de medición. Entonces, con esto se obtienen estas fórmulas. Pero las fórmulas ya están hechas, ¿no? Las solamente le tenemos que aplicar. Pero acá está la explicación de dónde sale, ¿no? Entonces, este martillo de Smith, como podemos ver, se va a aplicar de una orientación definida, ¿no? Tanto verticalmente, horizontalmente, ¿no? Y estos valores van a variar según su tipo de martillo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo esta tablita porque hablamos acá del sentido de orientación del martillo, ¿no? Si, por ejemplo, eh, la orientación normal que nosotros vamos a hacer es esta de acá, la primera, ¿no? Que es la de menos 90 grados, ¿no? La otra, que me dicen, profesor, yo no lo hice para abajo, yo lo hice para arriba. Es esta de acá, la 90 grados positivos, ¿no? Entonces, este -8.8, -7.8, -6.6 son los factores de corrección. Los factores de corrección que se tienen que aplicar para llegar a este -90, ¿no? Para regresar nuevamente a esta gráfica, ¿no? Que este es de -90. Entonces, estos son los factores de corrección que se tiene que aplicar, por ejemplo, cuando estás en 40, depende en qué intervalo de rebote estés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás con, a ver, tenemos acá con 52, ¿no? Tengo 52 de rebote y lo hice para arriba, no lo hice para abajo.
ese 52 va a estar acá en este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos 40 más 6.6, 46.6. Tenemos 50 más 55.3, 5.3, 55.3, ¿no? Entonces, el 52 se va a ubicar entre estos dos números. Entre ese intervalo vamos a ubicar entonces el factor de corrección de este de acá, ¿no? Entonces, hay otro método acá para poder hallar factores de corrección y regresar al rebote original, ¿no? Si es que uno se ha equivocado en colocar la orientación del martillo. Entonces, aquí un ejercicio, ¿ya? Acá dice, se ha realizado un ensayo para determinar propiedades físicas en un núcleo de roca, ¿no? Los resultados es como muestran acá en la tabla, ¿no? Masa húmeda, 500 gramos. Masa seca, 478.27 gramos. Masa saturada con superficie seca, 535.01. Masa sumergida saturada en gramos, 321.75. Ya estos números, estos ensayos lo han hecho en base, ¿no? A volúmenes, a recipientes, mojados, secos, húmedos, ¿no? Por eso lo nombra acá. Además, se ha golpeado este núcleo con un martillo de Smith tipo L, ¿no? O sea, para roca, y se han obtenido los resultados, y acá están los 10 valores del martillo de Smith, ¿no? En forma descendente. Entonces dice, determinar la resistencia a la compresión uniaxial expresada en megapascales. O sea, con estos 10 te pide determinar cuál es la resistencia a la compresión. Estos 10 ya los sacaste con el martillo de Smith. Es con lo que ya hemos explicado acá, ¿no? Con lo que ya hemos explicado. Entonces, te piden obtener la resistencia a la compresión de estas 10 muestras. Entonces, vamos a hacer dos métodos, ¿ya? El primer método, a ver, tenemos, a ver, de estos 10, por procedimiento del USBR americano, eliminamos estas 5, estas las eliminamos, y vamos a agarrar las 5 más altas, de acá hasta acá, ¿no? Y la promediamos. Acá está. Acá están las 5 y la promedian, ¿no? Entre 5, 46.60, considerando pues que el martillo lo has hecho para abajo, ¿no? ¿No? Esa es la orientación normal, 46.6, ¿no? Ya, acá es para el de arriba, disculpen, acá lo han hecho para arriba, ¿no? Más 90, acá hay una corrección. Ya, más 90. Ya, entonces, tenemos que aplicarle un factor de corrección. 46.6 nos ha salido el promedio de los índices de rebote. Ya, aplicar la corrección. ¿Qué corrección vamos a aplicar? Y estamos hablando de 46.6. 46.6, ¿no? Aquí tenemos que aplicar el 6.6 de factor de corrección, como está acá, ¿no? 6.6. 46.6 menos 6.6, 40 tenemos acá. 40 de índice de rebote para una orientación para arriba, ¿no? Para arriba, más 90. ¿No? Ahí hay que tomar en cuenta esa orientación, más 90. Como ha sido más 90, hay que considerar el factor de corrección. Entonces, ya tenemos n, que es 40. La densidad de la roca, ¿ya? La densidad de la roca es masa sobre volumen. La masa la tenemos acá, ¿no? Que es la masa húmeda, 500, y el volumen tenemos 213.25, que vendría a ser ese cálculo de volumen cuando nosotros restemos, ¿no? Cuando nosotros restemos los 500 menos 321.75, ¿no? Que es la masa sumergida. Entonces, vamos a tener 2.345 gramos por centímetro cúbico. Entonces, eso va a ser 23 kilonewtons por metro cúbico. Tenemos densidad, tenemos índice de rebote y lo llevamos a nuestra fórmula de logaritmo, ¿no? El logaritmo es igual a UCS, es igual a 0.008 por n más 1.01. Reemplazamos los valores de densidad y n y tenemos 1.8196 del logaritmo del UCS, y el UCS
va a resultar 66 megapascales. Así obtenemos nuestra resistencia a la compresión primera, ¿no? De la primera muestra. Otra forma, este es otro método, ¿no? Tenemos el índice de rebote de los cinco más altos, 50, 48, 46 y 41, y estos los podemos, como está con la dirección pues positiva, tenemos que aplicar el factor de corrección para hacerlo de manera negativa, ¿no? Ese 46,6 va a llegar a ser 40, ¿no? 40, y acá por regla de tres simples, ¿no? Porque 46,6 es a 40, 55,3 es a 50, acá vamos a obtener el R, ¿no? 43,91. Igualmente para las otras, ¿no? Por regla de tres simples. Y finalmente, para cada una de estas, le vas a sacar su promedio, 40,02, ¿no? Y esa la vas a aplicar también en la fórmula. Y también tienes la resistencia a la compresión en megapascales de 66,07. Vamos a decir, ingeniero, ¿de dónde me salió 46,6, 40, 55,3, 50? Y según los demás, eso está acá, ¿no? Eso está acá. 40, 46,6, 50, 55,3. Acá está. Son dos formas. Ese es el martillo de Smith. Les he explicado por qué, porque en campo, y tenemos nuestro martillo de Smith, sea para cemento o para roca, vas a la malla de perforación o vas a los taludes también, y en los taludes vas a ir eh, aplicando el martillo y sacar nuestros índices de rebote, ¿no? Los más representativos como aquí lo hemos escrito, ¿no? Y eso lo llevamos a tablas, ¿no? Esto en un Excel o ya hasta en un IA lo podemos aplicar y podemos sacar de forma más rápida estos resultados, ¿no? Que finalmente son cálculos matemáticos, ¿no? Porque el martillo se saca el rebote y ahí para convertirlos a resistencia a la compresión es básicamente cálculo, ¿no? Cálculo según criterios. El segundo método es la carga puntual, ¿no? La carga puntual. Y la carga puntual, a diferencia del martillo, es un equipo en donde tenemos que aplicar una muestra con una forma definida, ¿no? Puede ser una probeta o puede ser una muestra casi cilíndrica, perdón, cúbica, o una muestra irregular también podría ser. Entonces, un poquito más limitada, pero también hay que tomar en cuenta bien la geometría y forma de la muestra. Este es el equipo de la carga puntual. Entonces, aquí tenemos el índice, ¿no? El I, que está basado entre la presión ejercida sobre la muestra, sobre el diámetro equivalente de la muestra, ¿no? De la probeta. Entonces, esa fuerza necesaria P te va a sacar este equipo, ¿no? La carga puntual. O sea, cuando tú presiones con la carga puntual y se rompa, esa fuerza la vas a reemplazar como esa P y el diámetro de la probeta o de la muestra sí lo vas a tener. Lo vas a calcular y vas a obtener ese factor I, ¿no? Ese factor I. Entonces, este es el equipo de carga puntual. Aquí con esta palanquita, pues aplicamos la fuerza y presionamos sobre esta probeta, ¿no? Que esto sale generalmente de las diamantinas, ¿no? De los equipos diamantinos. Y acá tenemos el diámetro, ¿no? ¿No? Este acá, que es la D, y la longitud de la probeta, ¿no? Es el largo de acá, L y el diámetro, ¿no? ¿No? Entonces, acá podemos sacar el área de esta probetita, ¿no? Que es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Que es el área de este círculo de acá. Entonces, calculando ese IS, este IS que hallamos acá, ¿no? Podemos multiplicarlo por el índice K sub m. Ese K sub m es un factor para ensayos, pues, axiales o bloques, ¿no? Que nos sirve para poder corregir, ¿no? Corregir su geometría del sólido a otro índice también
I sub S, pero ya más ajustado se puede mencionar, ¿no? Entonces, también tenemos esta fórmula y para eso el K sub M va a ser igual al diámetro sobre 50 elevado a la 0,45, ¿no? Entonces, ese K sub M, el I sub S ya lo tenemos de acá, ¿no? De acá ya lo calculamos. De la fuerza sobre el diámetro exterior. ¿Ya? Ya tienen ustedes el I sub S y nos falta el K sub M, ¿no? Y ese K sub M es diámetro sobre 50 elevado a 0,45. Que tenemos el diámetro y podemos calcular ese K sub M. Entonces, teniendo K sub M, ¿no? Podemos hallar el I sub S 50, ¿ya? Y ese I sub S 50 multiplicamos por un factor K. Ese K está de acuerdo a una norma, a STM, que le da un coeficiente a ese K como esta que vemos acá, ¿no? 6,6817, logaritmo natural del diámetro exterior menos 3,09, que también es calculable porque tenemos el diámetro. Entonces reemplazamos con el K y tenemos finalmente nuestra resistencia a la compresión, ¿no? De la muestra. Y este resultado lo llevamos a esta tablita, ¿no? Acá tenemos la tabla de durezas y podemos ver desde extremadamente débil hasta extremadamente fuerte, ¿no? Esta tabla de quién es de Broch y Franklin del año 72, que realizaron para las cargas puntuales, ¿no? ¿Ya? Esos son los cálculos. Esta es la carga puntual, como ven, ¿no? Este es el equipo, ¿no? Esta palanquita es para aplicarle la fuerza y acá tenemos la probeta, ¿no? Esto cabe en una cajita, como ven acá, como un maletín, va a este equipo. No es un equipo grande, es un equipo mediano, ¿no? Que es fácilmente transportable. Lo puedes llevar en la camioneta, lo puedes llevar al banco de trabajo, ¿no? Entonces, aquí hay un temita, ¿no? De la carga puntual. Lo podemos poner así. Este de acá que hemos visto es de forma horizontal, ¿no? La probeta. Acá la estamos viendo en forma vertical, ¿no? En forma vertical. Y o bien está echado o bien está parado, ¿no? Hay de esas dos formas, ¿ya? Igual acá el criterio, ¿no? Esta es el diámetro, ¿no? Y este es el ancho, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ya, acá tenemos, por ejemplo, el índice S, ¿no? La fuerza sobre el diámetro al cuadrado. Acá el diámetro es el diámetro de esta circunferencia de la probeta y, bueno, ese es el dato principal, ¿no? Diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Por pi. Entonces, eso es aplicable a una probeta, por ejemplo, que tenemos en una diamantina. Sin embargo, podemos tener no una probeta, podemos tener un, ¿cómo se dice esto? No un cubo, sino un paralelepípedo, ¿no? Entonces, podemos tener esta forma, ¿no? No un cilindro, sino otro en forma de cuadrado. Entonces, acá podemos tener el diámetro, pero ya no es diámetro, ¿no? Vendría a ser la altura, ¿no? Y podemos tener acá el ancho, ¿no? Este lado acá. Entonces, para hallar el área de esto ya no es una circunferencia, sino el área de esto de acá, que es un tipo cuadrado, sería el D por el ancho, ¿no? El diámetro por el ancho, como lo vemos acá, ¿no? D y W es el ancho. Entonces tenemos dW. Este dW lo vas a igualar al área que se tenía en esta probeta, ¿no? Que es pi cuartos por el diámetro externo al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí podemos despejar para hallar el diámetro original y tenemos la raíz cuadrada, ¿no? Eh, raíz cuadrada de d sobre pi por w, ¿no? Y esto lo podemos, con este diámetro, obtener con la fuerza, ¿no? El índice ya final de la carga puntual. Y este índice la llevamos a la tablita de la resistencia a la compresión, ¿no? Ahora, acá tenemos el cilindro parado, ¿no? Como hemos visto en la foto. Igual, es el mismo criterio, ¿no? Tenemos, en este caso, el área de la zona que se va a romper, que es D, que es el largo, y el ancho es el ancho de
este rectángulo, ¿no? Ingeniero, no tengo una probeta ni un cubito, tengo esta forma todo irregular. Ya, acá podemos tener un ancho 1, un ancho 2, sacamos un promedio del ancho y acá también tenemos la altura, ¿no? Que en este caso es D. Entonces, tenemos acá dw, el W con el promedio de cada ancho, ¿no? Que lo podemos acá llevar a esta fórmula general, ¿no? Las muestras de ensayo, tenemos distintas muestras de ensayo de diferente forma, ¿no? Acá están viendo unas irregulares, ¿no? Por cierto corte, no todas son uniformes y se le aplica la carga puntual según este casito de acá, ¿no? Como hemos visto el último de acá, que es irregular. Ya, entonces la podemos tener así en forma horizontal, ¿no? Aplicándole acá la fuerza, igual a horizontal, pero en forma cuadrada, y esta de forma no regular, ¿no? Irregular, se puede decir también. Entonces, de los tres casos, podemos sacar, pues, por medio de la carga puntual, su índice de, y llevarlo, pues, a los UCS, ¿no? Entonces, otra forma de medición diferente a la del martillo de Smith, ¿no? Que se puede hacer también. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos a manera de ejercicio, tenemos acá, dice, en una muestra de roca intacta se ha realizado un ensayo de carga puntual. Ya tenemos una muestra. La muestra utilizada tenía una sección, ¿no? Una sección, como vemos acá, tiene una sección, perdón, ya, ahora sí. Tiene una sección de 45 por 100, ¿ya? Esta es la sección de la muestra. Creo que no es tan uniforme, pero ahí sí, es la sección. Y fue colocada en la prensa a una distancia de 45 milímetros, ¿no? Entonces aquí hay una distancia de 45 milímetros. La muestra se rompió, falló, dice, ¿no? Con una carga de 5,14 kilonewtons. Entonces, te piden determinar la resistencia a la compresión simple de la roca. Entonces, acá primero tenemos que hallar nuestra área, ¿no? Nuestra área, en este caso es D por el ancho, ¿no? El diámetro, en este caso es la altura, ¿no? 45 milímetros por 100 milímetros, que tenemos 4.500 milímetros cuadrados de área, ¿no? Entonces, teniendo nuestra fórmula de área y diámetro exterior, despejamos y nuestro diámetro exterior va a ser igual a raíz cuadrada, ¿no? De 4 por las veces el área sobre pi, ¿no? Entonces tenemos el área, lo reemplazamos y tenemos nuestro diámetro exterior que es 75,69. Entonces, teniendo nuestro diámetro exterior, teniendo nuestra fuerza, ¿no? Con que se rompió, que es 514 kilonewtons, lo reemplazamos y tenemos aquí como resultado 0,8972, ¿no? Obviamente que acá tenemos que transformar, ¿no? Transformar de milímetros cuadrados a metros cuadrados y tenemos que transformar de mn a kn, ¿no? Entonces acá hay una transformación de unidades que llegamos a 0,8972. ¿Ya? Ese es nuestro I sub S. Ahora, ese I sub S hay que multiplicarlo por un K sub M, ¿no? Y ese K sub M lo vamos a tener por fórmula, perdón, por medio de una ecuación logarítmica, ¿no? Que es 6,6817 logaritmo del diámetro exterior menos 3,09. Diámetro exterior lo tenemos, ¿no? Lo reemplazamos, el 75,69. Hallamos nuestro K y ese K lo multiplicamos por nuestro I sub S. Teniendo ese factor, vamos a llegar a esta fórmula de resistencia a la compresión, que es K sub I S50, ¿no? Reemplazamos los factores y obtenemos nuestros megapascales, 28 megapascales de resistencia a la compresión. Es un cálculo tedioso, pero esto lo podemos llevar a una tabla
de tal manera que ustedes introducen también sus, sus índices o sus valores de la carga puntual por medio de la fuerza y les debe salir automáticamente los valores, ¿no? Yo acá he descrito los cálculos para saber cómo sale, ¿no? Pero esto sí fácilmente lo podemos obtener en una hoja de cálculo o un IA también lo podemos aplicar, ¿no? Yo en la operación en la mina lo tenía pues en mi laptop y ingresaba nada más los valores y me arrojaba, ¿no? Una base de datos, unas gráficas que me ayudaban bastante para poder diferenciarlas, ¿no? Ahora, el índice de perforabilidad, ¿no? ¿Cómo hallamos esa velocidad de perforación? Esto sí, vamos a recurrir a unas fórmulas de perforabilidad de roca, como es esta de acá. R es igual a 0,07 por resistencia a la compresión más resistencia límite de corte, ¿no? De la roca más 0,7 por el peso específico. Entonces, aquí tenemos nuestros intervalos de resistencia a la roca, velocidad de perforación, resistencia a la compresión, ¿no? Y acá podemos obtener nuestros índices de perforabilidad con la velocidad de perforación que tenemos en las perforadoras, con la resistencia a la compresión que podemos obtener también de nuestros instrumentos de medición y los intervalos de factor de resistencia, ¿no? Que también lo tenemos en tabla. Y esto lo podemos categorizar acá, suave, media, difícil, muy difícil, extremadamente difícil, ¿no? O dura. ¿Ya? Esos son nuestros índices de perforabilidad que lo podemos obtener por medio de la velocidad de perforación y nuestros equipos de medición. Y aquí también podemos asociarlas, ¿no? Asociarlas a nuestro pull down de perforación, a nuestra SRQD, a la velocidad de perforación, al factor de resistencia compresiva, a los intervalos de factor de resistencia, ¿no? Llevarlas a una gráfica, ¿no? Y eso también lo relacionamos a nuestro input para nuestro análisis de resistencia y dosificación de explosivo en las mallas, ¿no? Entonces, con esta parte les he mostrado los instrumentos necesarios, herramientas para poder cuantificar la dureza, la resistencia a la compresión, ¿no? En campo, ¿ah? En campo. Esto no tiene nada que ver que ustedes lo envíen al laboratorio de mecánica de rocas en la ciudad, ¿no? Demorar el envío, es más, envías por partecitas. Aquí puedes hacer lo necesario. Es más, en tu departamento puedes armar tu laboratorio dentro de tu zona de trabajo, ¿no? Tus muestras de roca, tu equipo de medición. Obviamente que los equipos de medición tienen que estar calibrados, ¿no? Certificados. Entonces, como ejercicio, ejemplo práctico, ¿cómo interpretar estos resultados en UCS y en un ensayo de Smith? Ya, esto, aquí tenemos la imagen de una malla de perforación. Antes de entrar a perforar, nosotros tenemos que hacer el mapeo geomecánico ya con los instrumentos que les he mostrado, y eso se hace en Italú, Italú, y si no Italú, en la cara libre también lo podemos hacer. Sin embargo, ese es, bueno, en sí la roca ya está alterada, ¿no? Por voladuras pasadas, pero sí nos va a servir mapearlos, ¿no? O en todo caso también poder sacar muestras de los mismos taladros perforados, ¿no? De los mismos taladros perforados y poder pues ahí también cuantificar su resistencia a la roca, ¿no? Entonces, en estas mallas de perforación, nosotros podemos generar ahí un plano de durezas, ¿no? Un plano de durezas, así como la que estamos viendo acá, ¿no? Esto bueno, he cortado algunas partecitas porque este es de una mina y información de una mina no se puede divulgar tanto así que digamos, pero sí les muestro, esto es la zonificación que yo realicé en esta mina, ¿ya? Y aquí le dimos un color, ¿no? Un color característico. Acá el amarillo era suave, el azul era medio y el rojo era el duro, ¿no? Entonces, para cada taladro, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizamos la velocidad de perforación de las perforadoras, ¿no? El amarillo, que era suave, estaba entre 30, mayor a 30 metros por hora. Mayor a 30 metros por hora se le interpretaba que el material era suave, ¿no?
que estaba entre 25 a 30 metros por hora era un terreno medio. Y de 25 para abajo ya se le considera un terreno duro, ¿no? Entonces, los taladros se comportaban así, ¿no? Este era duro, esto era suave y acá teníamos medio. Ya para eso teníamos nuestro mapa geomecánico, ¿no? En donde corroborábamos también con la perforación si era duro, medio o suave, ¿no? Entonces, aquí podíamos, por ejemplo, como ven acá, establecer un explosivo, ¿no? De alta densidad, de baja densidad, de alta potencia, baja potencia, factores de potencia también, ¿no? Y dosificando y dándole la carga necesaria para romper ese taladro y en su conjunto, ¿no? Entonces, en- así definíamos las cargas, ¿no? Para cada tipo de roca, ya identificadas, caracterizadas por los elementos que ya les mencioné, ¿no? Con un martillo de Smith, con una carga puntual y con la perforación. ¿Ya? Esas son tres herramientas muy buenas que se usan o se usaban en esta mina, ¿no? Y acá tenemos otra malla, ¿no? Acá tenemos otra malla que sí nos, nos daba mucho criterio para poder dosificar las cargas, ¿no? Según avanzaba la perforación, se actualizaba este color, ¿no? Porque acá no está coloreado. Entonces acá la perforada estaba avanzando en ese sentido y se iba también actualizando lo que se tenía geomecánicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, a ver, sí, sí, acá está bien. La zona uno dice, ¿no? Todo esto es la zona uno, ¿no? Como ven. Y la zona 2 está acá atrás. Todo esto es la zona 2, ¿no? Entonces, antes de perforar, antes de colorear estos taladros con amarillo, rojo y azul, ya se tenía sectorizado por geomecánica y estas coordenadas que el geomecánico nos alcanzaba de ingeniería y hacía en el diseño de la malla, servía para eh, seleccionar los parámetros de perforación, en este caso espaciamiento y borden, ¿no? Entonces, la zona uno, como ven acá, tiene un espaciamiento de 7,3 por 6,32 para material duro, ¿no? Este era duro, esto estaba como duro, ¿no? Y esto de acá estaba como una zona 2 de terreno medio. ¿Y cómo era el terreno medio? Pues estaba con un espaciamiento un poquito menos, ¿no? 7,40 por 6,40. Perdón, un espaciamiento mayor, ¿no? 10 centímetros más estaba, porque a material más duro se reduce el espaciamiento, a material menos duro se incrementa el espaciamiento, ¿no? Es así entonces. ¿Ya? Entonces, esto era medio y este era duro. Y el espaciamiento se reducía para la zona dura y se incrementaba para la zona media. Pero cuando perforábamos veíamos esta mixtura, ¿no? Esta mixtura entre medio, suave en el duro, ¿no? Había un cambio ahí. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Y ahí también había un tema de variabilidad dentro de la altura del banco, ¿no? Porque puede estar duro a los 3 metros, pero después de los 3 metros puede cambiar a suave y luego del suave puede cambiar nuevamente al duro, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, bueno, en esta mina teníamos esa variabilidad, ¿no? Que dentro de un taladro cambiaba 2 o hasta 3 veces la dureza, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿y qué dureza lo coloco finalmente, ¿no? Porque tengo que poner una sola, no puedo poner tres. Entonces hacíamos y colocábamos la más representativa posible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos taladros amarillos que eran suaves, pero aquí en el diseño decía que era duro, pues tal vez era duro en los primeros metros y en el 70% era suave, ¿no? Entonces, ahí ya se asumía que era suave, ¿no? Entonces, acá se diseñaban las cargas también. Entonces, hay un tema de variabilidad de dureza, ¿no? Esta es otra mina. Acá, por ejemplo, para cada sector, bueno, este es el sector con polígonos,
Ya no, este número bueno es referencial, pero acá está con polígonos. Está el banco, el tamaño de P80 predecido, que se predice, el anfo pesado que se diseñaba, la malla y el factor de potencia, ¿no? Acá, por ejemplo, el factor de potencia era 0,46, acá era 0,47, 0,45, ¿no? Los tamaños también cambiaban, ¿no? En P80 de 8 a 6 pulgadas y así, ¿no? Esta era otra forma de zonificar la roca de acuerdo a las litologías, porque acá hablábamos de silificación moderada, de un argílico avanzado, ¿no? Entonces, esa selección también litológica nos ayudaba a dividir el macizo rocoso, ¿no? Entonces, em, dentro de una zonificación del diseño de voladura, vamos a considerar mallas de perforación diferenciadas, ¿no? En espaciamiento, en profundidad, según dureza. También vamos a considerar la selección de explosivos. Si vamos a utilizar un explosivo de alto poder, de baja energía, ¿no? En donde se necesite romper tal roca, ¿no? Y a optimizar también los tiempos de los detonadores, ¿no? Los retardos, cómo secuenciarlos, ¿no? Ajustar los tiempos, incrementarlos o bajarlos, ¿no? Para mejorar la fragmentación. Entonces, aquí vamos a ver unos esquemas y vamos a comparar algunos resultados de fragmentación y costos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una zonificación de una malla de perforación y voladura, y acá hay argílico avanzado medio, sílice masiva duro, argílico suave y un propilíptico de duro a medio, ¿no? Este argílico avanzado lo da el geólogo, ¿no? Esto nos da los geólogos. Sílice masiva, el argílico, esto nos dan los geólogos. El medio, el duro, el suave, eso lo da el geomecánico, ¿no? El ingeniero geomecánico en base a su experiencia, a su mapeo, ¿no? Y a su interpretación nos dan la dureza. Que eso al final cuadraba, ¿no? Cuadraba con la litología y la geomecánica. Debe de cuadrar, ¿no? Porque no, el geólogo no te va a decir que es suave y el geomecánico te va a decir que es duro, ¿no? Entonces, no, ambos conviven con la información y coinciden, ¿no? Coinciden casi al 100%. Entonces, acá tenemos nuevamente la malla, ¿no? Sectorizada por la perforación, zonificada por el mapeo geomecánico, ¿no? Acá tenemos zona 1, zona 2, ¿no? Medio y tenemos duro, ¿no? Y la perforación te indica también ir a un paso más adelante para poder afinar las durezas. Y acá tenemos ya, para un ejemplo de una rocadura, una secuencia de salida con detonadores electrónicos, con retardos reducidos, ¿no? Entre taladros, 2 milisegundos entre taladros, porque es una roca dura, y entre filas se maneja entre 150 200 a 250 milisegundos, ¿no? Eh, a ver, aquí yo siempre hablo de un ejemplo claro, según mi experiencia, porque a mí me ha pasado. eh, yo estaba en una mina colombiana, este Cerro Matoso, ¿no? Hace muchos años atrás. Un saludo para a los compañeros. Y ahí me crucé con un ingeniero argentino, un geomecánico argentino, especialista en geomecánica. Estábamos en campo y me decía, ¿no? Oye, Dino, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que los tiempos están colocados porque me resultó la vez pasada, porque siempre lo hacíamos, o porque me pareció, porque es roca dura lo reducía? Entonces le dije, no, 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 le digo, ¿no? Debe haber una razón, le digo, pero no se debe guiar a una prueba y error, ¿no? Efectivamente, Dinamis, ¿no? Los tiempos de retardo entre taladros y entre filas están, eh, están definidos según fórmulas matemáticas definidos por la velocidad sónica de la roca, ¿no? La roca tiene una velocidad sónica, tiene una velocidad, ¿no? En que se propaga, ¿no? El grado de fracturamiento. Entonces,
¿Cómo calculamos esa velocidad sónica? Que de verdad todos queremos saber. Eso sí, se saca también en laboratorio de mecánica de rocas, ¿no? Esa velocidad sónica sí no se puede sacar por taladros, sino por bancos, ¿no? De forma más genérica. Y esa velocidad sónica se lleva a una fórmula en donde podemos calcular estos tiempos en milisegundos para la malla, ¿no? Que puede variar. Esa es la primera experiencia. La segunda experiencia me acuerdo que estaba en una mina también y le decía al perforista, ¿no? Oye, cuántos minutos vas en el taladro? Uy, rapidísimo, ingeniero. No, cada taladro lo estoy haciendo en 3 minutos. Suave, me dice, ¿no? Suave. Entonces, me acuerdo que aplicamos un explosivo de mediano poder, ¿no? Hablamos de una densidad de 1,10, ¿no? De densidad, una emulsión gasificada. Y los diseñadores de secuencia me dijeron, oye, Tino, le vamos a aplicar 5 milisegundos, ¿no? Pero ¿por qué tan corto? Le digo, no, 5, pero nosotros estábamos con 8, le digo, siguen aplicando el 8. No, ingeniero, que esto, que el otro. Bueno, al final dijimos ya, probemos con 5, ¿no? ¿Ya? Y la roca era una roca suave, ¿no? Era una roca suave. Entonces, ahí el criterio que en ese entonces pues manejábamos era de que bajemos los tiempos para ayudar a fragmentar más, ¿no? ¿No? Así sea suave, ¿no? Como quien dice, vamos a triturar la roca ahí, ¿no? Así sea suavecito. Entonces, salió el disparo, nos fuimos a almorzar, nos llamaron a la media hora, nos llamaron. Me dijeron, ingeniero, por favor, acérquese, el frente está duro, me dice. Pero ¿cómo duro? Le digo, si hemos sacado el disparo y lo hemos encontrado fino, porque el disparo salió fino, ¿no? Salió bien fragmentado, como dicen, azúcar, ¿no? Salió bien fragmentado. Y cuando llegamos a la zona, y nos dicen, sí, ingeniero, efectivamente el material está fino, me dice, pero cuando entra la pala o cuando entra el cargador, choca como una pared, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Que el disparo se había congelado, ¿no? Apelmazado, ¿no? Esas son las palabras que a veces definen a estos tipos, ¿no? Que el material salió, o sea, el explosivo cumplió su trabajo de fracturar, de fragmentar, sin embargo, los tiempos, los milisegundos, no les dio el suficiente tiempo para desplazarse, ¿no? Entonces, como ha sido tan corto, los taladros se han aguantado, ¿no? Se han apretado. Entonces, al apretarse, han generado un apelmazamiento en donde el terreno estaba duro, entre comillas, ¿no? Pero el terreno era suave, ¿no? Entonces, moraleja, moraleja. Tenemos roca suave, apliquemos detonadores con tiempos de retardo espaciados, ¿no? Por ejemplo, 10 milisegundos entre taladros, 250 milisegundos entre filas. O sea, lo que quiero decir es que cuando es una zona suave, hay que darle suficiente tiempo como para que se desplace, ¿no? En una roca suave o hasta media. Pero si tenemos una roca dura, tenemos que reducir los tiempos. ¿Por qué? Porque como es extremadamente dura, pues salen los taladros, el explosivo lo rompe y los detonadores, los tiempos y los retardos nos van a ayudar también a que el impacto sea mayor, ¿no? Y ahí sí, pues, así lo desplaces, al desplazar en roca dura sí vas a tener bolones, ¿no? Entonces tienes que hacerlo en menor tiempo. Ahí se te funciona, ¿no? Entonces son criterios que se manejan que lógicamente están asociados a la velocidad sónica de la roca. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño de voladura para rocadura, factor de potencia 0,68 kilos por tonelada, ¿no? Es un factor de potencia, como dicen criollamente, criminal, ¿no? Es un factor de potencia excesivo, se puede decir, ¿no? ¿No? Alguien que no está acostumbrado a estos factores de potencia dirán que está incorrecto, pero no, en esta mina utilizaban este factor, ¿por qué? Porque necesitaban obtener hasta un 60% de finos de su voladura, ¿no? Porque su proceso de molienda necesitaba material fino. Entonces, su diseño de voladura era fuertísimo, ¿no? Bien apretado era. Entonces,
Los espazamientos borden era de esa forma, ¿no? Como ven acá, un tipo de explosivo aluminizado, como es el Fortis Extra de Orica, ¿no? Un explosivo con alto contenido de aluminio que le da mayor potencia al explosivo, densidades altas, ¿no? 1.33, ¿no? 1.19 al final, porque esta era una emulsión también gasificada, un diámetro de 2 1/4, borden de 6, un espaciamiento de 7. Son mallas para roca dura, ¿no? Porque aquí para suave era de 8.5 metros de espaciamiento. Acá manejaban de 7, ¿no? Era más apretada. La profundidad de 16.5, ¿no? Altura de banco 15 y sobre perforación 1,5 m, ¿no? Densidad de roca 2.5, altura de carga 10 y un taco de 6.5 como vemos acá, ¿no? Entonces, en el taladro ingresaban 910.7 kilos, ¿no? Casi una tonelada entraba en el taladro, ¿no? Entraba bastante explosivo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de un diseño para una roca extra dura o muy dura, ¿no? Para obtener 60% de finos en el disparo, ¿no? 0.68 kilos por tonelada. Y acá contamos con eh, el explosivo en P80, ¿no? Acá están los P80, 4.6 de P80 de pulgadas, ¿no? Y la meta, ¿no? La meta era 4.3, entonces estaban cerca al objetivo, ¿no? En algunos sí cumplieron, en otros un poquito se sobrepasaron, ¿no? Entonces acá tenemos una estadística de una roca dura, ¿no? Una roca dura. Igualmente acá, una roca dura y también mineral de alta ley, ¿eh? Eso también tomar en cuenta. Era un mineral de alta ley, por eso se fragmentaba de esa forma, ¿no? Y acá en porcentaje en finos, menor a 1 pulgada, un 28.5, ¿no? Por ciento. Bueno, acá establecieron una meta baja y sí obtuvieron un menor a 1 pulgada, ¿no? En finos, con el explosivo extra, ¿no? Bueno, estos resultados de otra mina, no es esa mina que, digamos, porque acá vemos la foto. Esta es otra mina en donde coloqué fotos eh, de una voladura en donde se hacía análisis de fragmentación, se sacaban fotos, ¿ah? Acá a los frentes y se los delineaba y se calculaba el P80, ¿no? Y este P80 nos ayudaba a relacionarlo con el tipo de roca, ¿no? En este caso era por una roca media, ¿no? Una roca tipo media, y cuando hablamos de roca media hablamos de una resistencia a la compresión de 100 a 150 megapascales. Estos otros resultados que se han tenido en otra mina también, ya más fino, ¿no? Más fino. Acá se aplicaron detonadores de 2 milisegundos entre taladros, ¿no? Y 3 también, ¿no? Son taladros apretados para una roca dura, ¿no? Para una roca dura, en donde sí se tuvo un buen desplazamiento, un buen esponjamiento, ¿no? Esto es para la planta. Estos asociados al tipo de roca, ¿no? Ahora, en el minado, lo que se voló, según los frentes, aquí encontramos también material sobredimensionado, ¿no? Los bolones, que para nada nos ayuda a la planta. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Ahí, por ejemplo, ha habido una variabilidad también del macizo rocoso, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener muy en cuenta, como les decía, eh, cómo varía dentro del taladro la dureza de la roca, ¿no? Cómo varía. Y eso también puede afectar a la fragmentación. Entonces, aquí tenemos, perdón, acá tenemos los diseños para 4 pruebas, ¿ah? En meses determinados en bancos, ¿no? En donde hemos tenido tamaños de P80 desde 11 pulgadas hasta 8 pulgadas, ¿no? Entonces aquí se ha ido dosificando los factores de potencia, se ha ido también reduciendo los espaciamientos de acuerdo al tipo de roca, ¿no? Roca dura, ¿no? Roca media dura, ¿no? Entonces, ver cómo podemos ir ajustando las mallas de acuerdo a los diseños y al tipo de roca.
Factores de potencia y fragmentación tenemos acá, y esto se va a dar siempre esta lógica, ¿no? A mayor factor de potencia, que es la línea azul, el P80 va a reducirse, ¿no? Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque estás aplicando más explosivo, estás reduciendo la malla y vas a poder, pues, eh, ganar en fragmentación, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, el factor de potencia está justificado. Lo malo que puede pasar es que no sea inversamente proporcional, sea directamente proporcional. Ahí sí está pasando problemas, ¿no? Estás haciendo un mal trabajo ahí. Estás clasificando mal el macizo rocoso, porque finalmente es eso, ¿ah? Eso, y eso es lo que yo quiero concluir ahora al final. El costo versus factor de potencia y costo unitario. Acá también el costo mensual, el factor de potencia, ¿no? Se va a incrementar en perforación y voladura. eh, Sin embargo, en el costo unitario va a ir ligeramente reduciéndose, ¿no? Y si lo hablamos en global, se va a reducir aún más. Cuando hablo en global, carguío, carreo, chancado, ¿no? Molienda, va a bajar, ¿no? Entonces, los costos que vamos a invertir en perforación y voladura como zonificación del macizo rocoso, como mayor inversión en equipos de medición, como cargas puntuales, martillo de Smith, o armar un laboratorio de mecánica de rocas dentro de la mina, va a ser una inversión que lógicamente acá se va a aumentar, ¿no? Va a incrementarse, pero en los costos de carguío, carreo, chancado, molienda va a ser menos, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces no se entiende, pero bueno, sí, la mayoría de las mineras grandes sí lo están haciendo, ¿no? Invierten más en perforación y voladura y ganan más en sus resultados finales, ¿no? Como aguas abajo. Entonces, los costos adicionales en perforación y voladura se pueden ir incrementando. eh, el aumento de recuperación, ahí sí, ¿no? Van a ver, también aumenta, pero el aumento de recuperación es positivo, ¿no? Y el ingreso también es positivo, ¿no? El P80 va bajando porque vas reduciendo el tamañito para recuperar más, ¿no? Esas son las consideraciones finales que tenemos que tener siempre en nuestros trabajos. Entonces, los beneficios dentro de la zonificación en costos y seguridad es reducir, reducir pues el consumo de explosivos. Cuando tú caracterices el macizo rocoso, vas a ir dosificando el explosivo y no vas a colocar todo, ¿no? Como uno solo, ¿no? Yo me acuerdo que también en otra operación minera teníamos un proyecto de perforación de 300 taladros y decían, ya, a todo aplícale, ¿no? 700 kilos de explosivos, ¿no? A todos. Pero ingeniero suave, no, a todos pone, ¿no? Ahí estás utilizando mal el recurso, ¿no? Si es un taladro suave, pues puedes pues, reducirle el explosivo. Y en un duro sí lo puedes incrementar, ¿no? Pero eso sí, necesitas mucho seguimiento, mucha medición, no lo puedes hacer así nada más, ¿no? Menor desgaste de equipos de perforación, carreo acarreo, estos desgastes también están relacionados a la abrasividad de la roca, porque la abrasividad de la roca perjudica al acero de perforación, ¿no? Entonces, ese desgaste, si se identifica la abrasividad dentro de una malla, la podemos también mejorar, ¿no? Menos sobrefragmentación, bolonería, ¿no? Y costos en trituración. Claro, zonificando, mejorando el macizo rocoso y aplicando el explosivo, podemos eliminar los bolones y podemos mejorar en la trituración, en sus costos, ¿no? Y lógicamente, haciendo un buen diseño con respecto a las rocas, podemos reducir las vibraciones, ¿no? Y si reducimos las vibraciones, estamos siendo más seguros en la mina, ¿no? Entonces, si vemos desde el aspecto de perforación, al tener un alto UCS, ¿no? Lo vamos a traducir en roca dura. Al tener un alto módulo de Young, ese término no lo hemos visto, pero está dentro también de las caracterizaciones. Vamos a tener una roca elástica, una roca que resiste el impacto,
y que podemos aprovechar, ¿no? Un alto radio de Poisson, igualmente también, este es una roca que absorbe energía sin romperla, no forma detritus y también hay que saber tratarla, ¿no? Entonces, un UCS y un RPM, una rotación en perforación, van a depender también, o van a dar como consecuencia una velocidad de perforación alta o baja, dependiendo de sus índices, ¿no? Donde no necesita también aplicar mucho pull down. Entonces, el módulo de elasticidad o el módulo de Young también nos va a dar un grado de un performance, ¿no? Un grado de certeza también que la roca va a ser quebradiza, que va a ser fácil de romper, ¿no? No vamos a necesitar mucho pull down, mucho RPM. El módulo Young también nos va a dar o nos va a decir que la roca es dura, hay que romperla con detenimiento, ¿no? El bajo radio de Poisson también nos va a dar un índice de un cambio de su forma, ¿no? Una roca quebradiza. Igualmente, el alto radio de Poisson también nos va a dar una idea de su deformabilidad antes de romperse, ¿no? Esto nos sirve, estos términos que le estoy hablando, para poder seleccionar un explosivo adecuado para su fragmentación, ¿no? Entonces, vamos a tener, de acuerdo a los UCS, al módulo de Young y de Poisson, eh, rocas muy duras y duras, de acuerdo a la resistencia a la compresión, 150 a 315 megapascales, suave y medio, entre 35 y 150 megapascales también como resistencia a la compresión, con los equipos de medición que hemos hecho al inicio, que hemos hablado, ¿no? Entonces, los beneficios de la malla es como vemos. Y bueno, como conclusiones, eh, finalmente ustedes van, ya van a aprender a zonificar sus mallas de perforación y voladura de acuerdo a los ejemplos que hemos mostrado. Van a reconocer qué procesos de perforación y voladura son necesarios para una correcta zonificación. En este caso, pues, eh, cuando perforamos, antes de perforar con el mapeo geomecánico, hay que identificar también el impacto con respecto a la zonificación en los resultados. Nos van a implicar en costos, ¿no? En fragmentación, mala fragmentación o buena. Y vas a conocer también los instrumentos de medición del macizo rocoso, como ustedes han visto, la carga puntual y el martillo de Smith, que se relacionan a la perforación y voladura, ¿no? Eso básicamente. Y bueno, esta clase que hemos hecho es una muestra de lo que vamos a desarrollar ya como en el curso, ¿no? Vamos a detallar aún más todavía, ¿no? Los métodos, la forma, cómo se debe de abordar el macizo rocoso para obtener beneficios en la perforación y voladura, ¿no? Asociarlas con los explosivos que hoy en día se utilizan como la emulsión gasificada, ¿no? Ver cuánta de carga, la densidad, en qué casos hay que aplicar ANFO también, porque no todo es para duro. También en las zonas suaves, arcillosas, hay que colocar explosivos de menor golpe, de menor impacto, ¿no? Porque también no vas a malograr los taludes y tener más consecuencias negativas dentro de la operación, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un equilibrio, ¿no? No dañar, tener un P80 óptimo para la planta, bajar las vibraciones, buen desplazamiento, apilamiento, un buen piso, una buena sobreperforación, ¿no? Equipos bien desplazados para las palas o cargadores y no tener tiros cortados también, ¿eh? Que es muy importante. Nada más, esa sería hoy día la clase que quería mostrarles y que espero haya sido de su agrado. Dejo entonces al anfitrión y también para las preguntas, ¿eh? Si sea el caso, quieren preguntar, aquí estamos. Sí, claro, si alguno tiene alguna consulta, le podemos activar el micrófono para que pueda hacerlas. O si por aquí en el chat Dino han dejado algunas consultas. Eh, sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo se puede controlar el carguillo de taladro si es que el taladro tiene una falla? ¿Está tu micrófono apagado? Sí, sí, discúlpenme.
El carguillo de taladros se hace cuando hay una falla. eh, Primeramente tenemos que identificar, ¿no? A qué altura dentro del taladro está esto, aunque es complicado también, yo sé, en la práctica. En todo caso, cuando ya ahí tenemos signos de pérdida de explosivo, o se identifica también estas cavernas, podemos colocar estas cámaras de aire, ¿no? Bolsas de aire, tapones, dependiendo del dispositivo más adecuado, podemos controlar el cargueo o la carga explosiva dentro del taladro cuando hay estas cavernitas, ¿no? De esa forma se puede hacer. Por acá dejaron otra pregunta. El movimiento que genera la voladura, ¿cómo influye en el resto del macizo del pit? Ya, hay distintos aspectos, ¿no? Si vamos a hablar del aspecto, a ver, mineralógico, de valor del mineral, afecta bastante en la dilución, ¿no? La dilución, si hasta ahí se pierden miles de dólares. Para eso, pues, tenemos que controlar los retardos, zonificar bien los polígonos de baja, mediana, alta ley, el desmonte, ¿no? Entonces, el movimiento dentro de la voladura va a ser la mejor cuando se identifique estos sectores, ¿no? Antes de la voladura, ¿no? Antes de la voladura. Y sobre todo un día antes, ¿ah? Nos va a ayudar bastante. Entonces, podemos nosotros simular, hacer las corridas para poder separar esos, esos polígonos que no deben de mezclarse y provocar la dilución. Entonces, desde ese punto de vista, el desplazamiento o el movimiento de la voladura, pues sí es crítico, ¿no? Entonces, hay que saberlo. Hay distintos métodos, hay sensores, hay también secuencias especiales para poder separar eso, ¿no? Ahora, a nivel vibracional, a nivel pues de daño al talud, también importa mucho no dañar el talud, ¿no? Por los movimientos que va a haber, por los disparos. Entonces hay que direccionarlos de tal forma que no impacten directamente al talud, ¿no? Por aquí Víctor Rodrigo ha dejado varias preguntas. El tiempo de perforación o taladro, ¿qué comprende? Es decir, ¿qué tiempos son los que considera para determinar? Ya, eso se puede pues determinar de acuerdo a la mina, ¿no? De acuerdo a la mina, de acuerdo a las características propias de la mina. Pero así en modo genérico te puedo mencionar que un terreno extremadamente duro, ¿ah? Extremadamente duro, la velocidad de penetración va a variar desde una hora a hora y media, ¿no? De tiempo, ¿no? Por taladro. Si hablamos en velocidad de penetración, debe ser pues de 5 a 10 metros por hora, ¿no? 5 a 10 metros por hora. Estamos hablando de un material extra duro. Un material duro de 11 a 25 metros por hora y un material medio de 26 hasta 35 metros por hora. Ya el suave vendría a ser de 35 a más, ¿no? Hasta 80, que he visto 80 metros por hora, ¿no? Más todavía. Así lo puedes diferenciar. Pero en las minas, como les digo, cada mina es diferente, las alturas de banco también cambian. Puede ahí ajustar lo que te he mencionado, ¿no? Puedes ahí ajustar esos valores. ¿Qué criterios usa para definir si una roca dura y blanda cuando está perforando? Sí, los criterios generalmente son de tiempo, ¿no? Son de tiempo. Ese es cuánto demora en perforar una altura definida, ¿no? Por ejemplo, un banco de 16 metros en las mineras grandes, ¿no? O un banco de 10 metros en minas medianas. Entonces, ¿cuánto demora en perforar el taladro, ¿no? Por ahí se puede, como les dije en el curso, se pueden confundir por el grado de fracturamiento o por cavidades que pueden encontrar dentro del taladro, pero esos son puntuales, ¿no? No son casi todas. Entonces, el criterio más que todo es
el tiempo, ¿no? El tiempo de demora en el taladro. Em, la broca de perforación siempre contemplará el escenario más duro. ¿Cómo puede mejorar en la selección de brocas? Y, ingeniero, en terreno cambia la broca en cada diferencia de roca. Ya, sí, muy buena tu pregunta, del compañero. A ver, como una vez decía el ingeniero Frank Dávila, menciono el nombre del ingeniero porque es uno de los ingenieros de mucha experiencia y con justa razón decía él, quisiera tener una broca para todo tipo de terreno, ¿no? Entonces, él quería tener una única broca para perforar suave, duro, medio, todos los tipos, ¿no? ¿Cuál era su razón? ¿Por qué decía eso? Porque cada vez que tú cambiabas la broca, tenías tiempo muerto, ¿no? Te demorabas media hora, 40 minutos, dependiendo del tamaño del diámetro. ¿No? Si es de 12 y un cuarto, pues te demoras hasta 40 minutos, dependiendo, ¿no? Porque hay toda una serie de procedimientos por el tamaño, la dimensión y la seguridad también. Entonces, hay tiempo muerto, y si hay tiempo muerto, tu eficiencia en perforación disminuye, ¿no? Entonces, tu avance también disminuye. Entonces, eh, sí, definitivamente, eh, seleccionar una roca para un distinto tipo de roca es lo mejor, pero eso te quita eficiencia. Entonces, yo les recomendaría para diámetros menores a 7 octavos, sí puedes hacerlo eso. Entonces, tener tus brocas para roca dura, para roca media, para roca suave, ¿no? Por ahí cambiaste dentro de la malla a roca suave, de duro a suave, desmontas tu broca de 6 3/4 y colocas tu broca de duro, ¿no? Lo desmontas y colocas tu broca gastada de suave y lo colocas, te demorarás, para ese diámetro, te demoras pues 15 minutos, ¿no? No mucho. Entonces, perforas, ¿no? Y puedes seleccionar tus brocas, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de gran minería de 2 y un cuarto, no recomendaría estar desmontando cada momento la broca, ¿no? Porque baja su eficiencia. En todo caso, tendrías que jugar con los parámetros de perforación para poder aplicar esa broca para ese tipo de terreno, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro lado, para que la broca te rinda y seleccionándolo bien, tienes que ver bien su diseño, ¿no? El diseño de la broca. Para rocas suaves hay un diseño característico de la broca, ¿no? Insertos largos, sobre todo insertos largos, ¿no? Aplicar mayor rotación, menos pull down, eh, trabajar mucho con el barrido. Entonces, ese es para el suave. Para el duro, pues, tiene que utilizar brocas con insertos más cortos, mayor protección en los faldones, ¿no? Los nobles también, las toberas, utilizarlas con diámetros más chiquitos, dependiendo, ¿no? Del macizo rocoso. Entonces, eh, hay que tener en cuenta bien el diseño de la broca para el tipo de roca. Y eso implica mucho trabajo con el proveedor, ¿no? Con el asistente técnico de los proveedores de perforación, ¿no? Hay que estar ahí de la mano, innovando también, ¿no? Un par de preguntas más ya para terminar. ¿Podría brindar algún método o bibliografía que determine la potencia de fragmentación y el tamaño óptimo requerido de roca para defensas ribereñas? Mm, a ver, yo recomendaría que revisen la fórmula del Qumran, que es el que te predice el tamaño de fragmentos, pero Qumran está enfocado al P80 mínimo, ¿no? A las 3 pulgadas, a las 2 pulgadas. Pero esa fórmula la puedes utilizar también al revés, ¿no? Para obtener eh, fragmentación gruesa, ¿no? Como lo que tú necesitas para tus defensas ribereñas. Entonces ahí, yo te recomendaría que revises esa fórmula. Bibliografía, sí la puedes encontrar en, en los Frag Labs, ¿no? En los papers de Frag Labs, del IC también. Busca Curran y ahí revisa. También hay una tesis, si no me equivoco, de Lagunas Norte, de un ingeniero muy conocido, no me acuerdo ahorita su nombre, pero ahí también habla del Qumran. Entonces, revisa el Qumran. Yo te pediría, revisa esa fórmula Qumran para poder calcular tu tamaño de fragmento grueso, ¿no?
Si se tiene la presencia de una falla geológica, estructuras planares y cuñas, ¿qué controles se toman en cuanto al diseño de P y B para evitar posibles deslizamiento de taludes por voladura? Ya, sí, sí, buenísima pregunta. Sí, a mí me ha tocado un par de minas con esas condiciones. Primeramente, para perforar sobre una falla, una cuña, no se hace por seguridad. Se deja una banqueta, ¿no? De seguridad, dejas una banqueta, pero eso también es contraproducente, ¿no? Porque dejas esa banqueta y pierdes valor económico del pit, ¿no? Entonces, a veces lo hacíamos también, pero lo hacíamos de día, ¿no? De día, bajo los controles de radares, ¿no? Teníamos nuestros radares, bueno, los geomecánicos tienen sus radares, que tienen sus alertas, así como la alerta roja, naranja y amarilla en tormenta eléctrica, en movimiento de falla también hay sus alertas, ¿no? Entonces había momentos que nos lanzaba la alerta de movimiento de falla y todos teníamos que evacuar de esa zona de perforación. Entonces, a veces no lo hacíamos estrictamente por seguridad, en otras sí lo hacíamos bajo controles de radares, bajo su monitoreo de movimiento de falla. Y tercero, sí, pues se tenía que dejar una banqueta grande, ¿no? Una banqueta grande y no estar expuesto directamente a la falla. Mm, Esos eran los controles que aplicábamos y para el disparo teníamos que disparar en sentido contrario a la falla, no lo podíamos disparar con un direccionamiento directo a la falla, ese era obvio, ¿no? Teníamos que hacerlo en sentido contrario, en forma que no vaya directamente a la falla porque la podemos activar, ¿no? Entonces, de esa forma hacíamos nuestros controles y siempre el radar nos ayudaba para poder tomar alguna acción inmediata, ¿no? Una última pregunta. Buenas tardes. ¿Me podría recomendar bibliografía en la que pueda consultar proporciones y tipos de explosivos según el tipo de roca? A ver, sí, sí, un par de libros extranjeros. Hay un libro de Caxabanis, ¿no? El señor Caxabanis, si no me equivoco, se llamaba Ingeniería de Explosivos. Otro libro es eh, del señor Chapeta, si no recuerdo muy bien, también de voladura, ¿no? De ellos dos puedes ver, y también papers del IC, ¿no? Luego, tal vez por ahí, dinos si me los puedes compartir para pasárselos. También estarían en los recursos del curso para que lo puedan ver. Y, y pues eso. Este, bueno, creo que por acá se me fue. ¿Hay tiempo para una consulta más, Dino, o ya cerramos? Me comentas. Ya, con respecto a la bibliografía, esos libros que mencioné son antiguitos, ¿ah? Porque ahí sí, yo los tengo en físico, pero el tema es digitalizarlos, ¿no? Ahora sí, alternativamente a estos, sí los puedo proporcionar, si tengo digitales, voy a buscar otros similares y sí los puedo proporcionar, Víctor, por el curso, eso no hay problema. Eh, Similares a estos los comparto. Listo. Em, bueno, otra cosita más. Bueno, si se matriculan en el curso, yo les voy a mencionar muchos casos prácticos. Vamos a hacer ejercicios también para que el curso sea muy aplicativo y revisemos mucho de los parámetros geomecánicos. ¿Ya? Entonces, estamos a las consultas de ustedes para cualquier cosa. Gracias.